Perfecto, vamos a comenzar nuestra segunda sesión sobre la soberanía de Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre la definición de lo que era soberanía. Hoy vamos a ver ciertos aspectos de esta soberanía y ciertas implicaciones para nosotros el día de hoy. Así que para empezar, oremos al Señor que Él nos ayude, que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas y que estas clases no solamente puedan ser informativas, sino también transformadoras. Así que... Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das nuevamente de estar, Señor, en estas clases donde estamos aprendiendo quién eres tú, Señor, conociéndote más. Permite, Señor, que esto profundice en nuestros corazones para la gloria de tu nombre, que al estudiar la soberanía, Señor, tuya, nuestros corazones pueden permanecer quietos delante de ti, Señor, sabiendo que estamos ante un Dios, no que es un Dios que las cosas le toman por sorpresa o que tiene que improvisar, sino un Dios cuyo designio, cuyo propósito se cumple porque no eres solamente Dios, eres el Dios poderoso, el Dios soberano, el Dios que es sobre todo nombre, sobre todo espíritu, sobre toda potestad. Señor, tú eres el Señor, tú eres el Rey, tú eres el soberano. Que esta realidad transforme nuestros corazones, que esta realidad nos pueda guiar a confiar en ti. Señor, danos de tu gracia, te necesitamos, Señor. El día de hoy, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones ante las verdades de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestra segunda parte sobre la soberanía de Dios. Veamos, como he dicho, ver algunas implicaciones y solamente recordando un par de estas. A. W. Tozer decía que la soberanía de Dios se presenta en la Escritura de una manera muy enfática o muy constante en este sentido. Se le presenta como el creador y su voluntad es la causa de todas las cosas. Por eso oraba hace un momento que no solamente tenemos a alguien que es poderoso, no solamente tenemos a alguien que dice que es Dios, sino que es el verdadero y único Dios, lo que implica, por lo tanto, que Él es el único que tiene el poder, la facultad de hacer lo que Él quiera, porque Él es el soberano. Y entonces, en virtud de esto, dice Tozer, Él determina la finalidad de que cada uno de nosotros está destinado a servir, gobierna como el rey en el más absoluto sentido de la palabra y todas las cosas dependen de él. Básicamente es una de las definiciones que estábamos abordando sobre quién era Dios, y su soberanía, sobre todo en este aspecto. Así que la soberanía de Dios es este gobierno absoluto que el Señor tiene como rey o como soberano, como se le conocía antes a estos reyes. Gerald Niles, este pastor que sirvió durante mucho tiempo en México, decía que Dios no responde ni le rinde cuentas a nadie. Él planea y ejecuta todo según su libre consejo, sin consultar o pedir permiso a alguien y sin dar explicaciones. Esa fue la definición con la que trabajamos. Hay más definiciones de eruditos, reformados, modernos, pero creo que estas definiciones, que son breves, nos ayudan a definir qué es la soberanía de Dios y, como dijimos, vamos a ver ahora algunas de sus características. En primer lugar, la soberanía de Dios es universal. Eso significa que esta soberanía se extiende a todas las criaturas, desde la más grande hasta la más pequeña. Le voy a pedir a Jimé si me ayudas a leer, por favor, Jimena, Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Y Fati, ayúdame con Daniel capítulo 4 versículo 35. Daniel capítulo 4 versículo 35. Primero vamos a leer Segunda de Crónicas 29:11 y después vamos a ir entonces a Daniel 4:35. ¿Tienes, Jimena, por favor, Segunda de Crónicas 29:11? Sí, ¿es segunda o primera? Déjame, sí, revisar. Perdón, es primera, perdón, hija, es primera. Ok. Sí, dice, Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo. Tú reinas sobre todo el mundo.
Ok, algo importante de este texto, gracias hija por leerlo, es que en un sentido, vamos a llamarle terrenal, Dios estaba reinando en Israel. Sin embargo, en este caso, el autor ve la soberanía de Dios no solamente en Israel, sino sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Aunque, como he dicho, está gobernando específicamente en Israel. Sin embargo, dice que el gobierno de Dios se extiende en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Significa que en un sentido especial está con su pueblo, pero en un sentido universal no hay nada que esté fuera de su mandato, fuera de su jurisdicción, por así decirlo. Hay una frase, una canción que repiten los ángeles en Isaías 6. Cuando Isaías ve la gloria del Señor, dice que los ángeles, los serafines, estos serafines cantaban, se decían uno al otro, cantando en adoración a Dios: Santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En otras palabras, aunque la gloria del Señor literalmente no rodea especialmente toda la tierra o es manifiesta como lo hacía en el tabernáculo, sin embargo, en un sentido real, también esta gloria se extiende en toda la tierra y un día toda la tierra será llena de esta gloria de Dios. De la misma manera, aunque Dios es rey sobre su pueblo y no vemos que en cada esquina de la ciudad, del mundo, el reino de Dios parezca ahí visible. Sin embargo, la realidad es que Dios gobierna en cada lugar donde exista una criatura, donde exista algo creado. Dios reina porque Él es el creador y Él es el soberano sobre ello. Y también lo reconoce Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 versículo 35. Por favor, Fati. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie Ok. puede detenerlo ni decirle por qué haces estas cosas. Muchas gracias, Fátima. ¿Recuerdan que antes de que Nabucodonosor dijera estas palabras, qué le había pasado? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué es lo que tuvo que pasar antes de reconocer que Dios es el que gobierna? Creo que fue cuando Dios le hizo vivir como los animales, o sea, sin reino, creo. Así es. Es correcto. Esta idea que vemos es que justo por su arrogancia, Dios permite que básicamente Nabucodonosor viva como un animal, ¿no? Literalmente. Y entonces, esta arrogancia lo lleva a vivir como una bestia. Sin embargo, en un momento dado, Dios permite que vuelva en sí, que vuelva, por así decirlo, a sus cabales. Y es entonces cuando puede reconocer esto, ¿no? Él se creía muy orgulloso de lo que había hecho, ve Babilonia y dice: wow, esto yo lo he edificado, yo soy grande, yo soy poderoso, y Dios le da una lección, ¿no? Le disciplina y le hace reconocer que Él es el que reina, Él es el verdadero rey, Él es a quien se le debe dar la gloria por todo lo que ha pasado. Entonces, hasta ese punto, hasta que es humillado, básicamente Nabucodonosor puede reconocer la soberanía de Dios y eso sucede aún hoy en día. No es cierto que hasta que Dios a veces nos permite vivir circunstancias complicadas, difíciles, es hasta que podemos entender que Él es el que gobierna y no nosotros. Y esto es así porque naturalmente nos sentimos poderosos, naturalmente queremos controlar las cosas y aún a las personas. Y no es hasta que Dios nos despoja de este delirio de que nos creemos amos y señores, hasta que reconocemos que es el cielo el que gobierna, que es el Señor el que gobierna. En Hechos se nos narra la vida de un emperador que justamente él, al ser alabado por las personas, al ser reconocido, dice Hechos que no dio gloria a Dios y por lo tanto Dios lo sometió a un juicio y fue comido por gusanos desde adentro, desde su vientre. Lo que nos dice básicamente es el peligro que tenemos y la tendencia que nos caracteriza a los seres humanos de darnos la gloria, de creernos nosotros los soberanos, de nosotros creernos los amos de este mundo, de nuestro universo, de nuestra vida. Y por eso es que deseamos controlar a las personas. Por eso es que nos enoja tanto cuando alguien no hace
Lo que nosotros queremos o lo que nosotros trazamos para la familia, para nuestro trabajo, para cierto proyecto, nos enoja tanto que las personas se nos opongan porque en un sentido nos creemos nosotros los soberanos hasta que sucede un momento de humillación y gloria a Dios por esos momentos. Porque si no fuera por los momentos que pasamos siendo humillados o en unas circunstancias complicadas, no exactamente como la de Nabucodonosor, pero parecidas, es hasta que reconocemos que Dios gobierna, que no, en nosotros no hay mucho control, que no podemos controlar el clima, no podemos controlar si hay terremotos en septiembre o no aquí en México. No podemos controlar cosas tan sencillas como nuestro auto, como nuestra casa, como cosas que ni siquiera están en nuestro control. Somos tan pequeños. Pero tiene que suceder normalmente que cuando nos sentimos tan poderosos, Dios permite que vengan circunstancias que nos recuerden, no eres tan poderoso, no eres tan grande. Tú no gobiernas. Es el cielo el que gobierna. Soy yo el soberano quien gobierna. Su soberanía, por lo tanto, es universal en este primer punto. Esto significa que su soberanía alcanza cada rincón de la tierra. Dice Jerry Bridges, nadie puede actuar fuera o en contra de su voluntad. Hijas, les pregunto, cuando vemos en el libro de Job, probablemente ya lo han leído, estudiado en su familia, ¿quién es el que inicia la conversación de Job? ¿Quién saca el tema? ¿Dios o Satanás? Satanás. Ok, Satanás. ¿Segura? Mm, Ya dudaste. Miren, vamos a Job para que quede en evidencia. Capítulo 1. Bueno, ahí los primeros versículos se nos narra un poquito de la, vamos a llamarla así, de la posición de Job en los primeros capítulos. El primer versículo, perdón, los primeros versículos. Entonces, vamos al versículo 6. Dice así, Job 1:6. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Estoy leyendo la Reina Valera. Dice, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, nuevamente, ¿quién es el que saca el tema de Job? Es Dios. Es Dios el que básicamente le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? El plan de Dios, podríamos pensar que a Dios se le fue de las manos, en este caso, en la vida de Job, pero no vemos que incluso Dios es el que empieza el diálogo para hablar de Job. Dios tiene un propósito. Y entonces vemos más adelante cómo Dios permite que Satanás toque ciertas áreas de la vida de Job. Sin embargo, podemos ver que Dios está en perfecto control. No es Satanás quien está en el control. No es Satanás quien está en el poder de la vida de Job. Hace lo que Dios únicamente le permite. En una ocasión, Jesús estaba hablando con Pedro y le dice, Pedro, Satanás pidió zarandearte. Tuvo que pedir permiso a Dios. Porque Satanás no es soberano. Nadie, dice Bridges, está fuera de la voluntad de Dios. Incluso eso cabe decirlo también de Satanás. Aunque obviamente Satanás no se somete a Dios, no dice yo me quiero someter a Dios, no, no es, sale de su voluntad, no es básicamente lo que él desea, pero aunque no lo desee, está, incluso sus acciones no están ocultas delante de Dios. Dios que lo ve todo, Dios que lo sabe todo, sabe exactamente los planes de Satanás y Dios, en cualquier escenario, Dios tiene un plan perfecto porque Él ha decretado todas las cosas. Y eso nuevamente incluye, aunque Satanás piense que está haciendo, saliéndose con las suyas, al final está cumpliendo, lo quiera o no, lo crea o no.
lo haga a regañadientes, sí, pero Dios está en perfecto control. Dice Juan Calvino respecto a esto en la institución de la religión cristiana, él dice, el creyente tiene de sobra para consolarse cuando ve que el diablo y toda la compañía de los malvados está bien agarrados por las manos de Dios como con bridas, de tal modo que no pueden concebir ningún mal y si lo han concebido, no pueden desarrollar planes para ejecutarlos y si han desarrollado sus planes, no pueden llevarlos a cabo ni mover un meñique a menos que Dios se lo mande, porque no están frenados, sino obligados a obedecerlo. ¿Se dan cuenta cómo el gobierno de Dios es absoluto? Satanás no es el soberano. Por eso dice Juan Calvino, el creyente tiene de sobra para consolarse, para refugiarse en Dios. Porque Satanás no es el soberano. Y justamente veíamos la clase pasada esto, ¿no? Que esta imagen que aparece muchas veces, ¿no? Como Satanás en contra de Dios, a ver quién gana en contra de Cristo. Esto es una imagen absurda, porque Satanás ni siquiera está un poco cerca de ser como Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, porque a diferencia de Jesús, Satanás es una criatura. Cristo, el Hijo, es el creador por el cual se hicieron todas las cosas, las que hay en el cielo y todo lo que existe en la tierra, fue creado por medio de Él y a través de Él. Todas las cosas visibles e invisibles, todo esto fue creado por Cristo. Y por eso es que nada se escapa de su voluntad, ni siquiera las acciones de los malvados, ni siquiera las acciones del adversario, el enemigo, toman por sorpresa a Dios, porque su soberanía es universal. Vamos a la segunda característica y antes de eso, ¿tienen preguntas sobre esta primera? No, no. Ok. Muy bien, vamos entonces a nuestro segundo aspecto o característica de la soberanía de Dios. En segundo lugar, la soberanía de Dios es absoluta. Es decir, no se puede poner límites a lo que Él desea. Es absoluta, no es parcial. Me explico. No es parte soberanía de Dios y parte no, o parte soberanía del diablo. Eso sería algo herético decirlo. La soberanía de Dios es absoluta, no está Dios peleando como Zeus contra Cronos, como Marduk, pelear para ganar la preeminencia en el mundo, para ganar el lugar de privilegio como el soberano absoluto o más alto de los dioses. Dios no tiene que luchar contra ningún monstruo marino, no tiene que luchar contra su padre como Zeus con Cronos. ¿Por qué? Porque Dios es el que existe por sí mismo, el que es. A esto le llamamos autosuficiencia, autodependencia o aciedad. Él existe por sí mismo, no necesita nada. Y si esto es verdad, también es verdad que su soberanía no depende de alguien mayor o que se le otorgue o que la pueda ganar alguien que la retiene, porque si hubiera alguien que tuviera esa soberanía, y el Dios de las Escrituras tuviera que luchar por esa su soberanía, entonces no sería Dios absoluto o rey absoluto. Sin embargo, Dios no tiene que luchar contra nadie más para ganar esa soberanía. Es su soberanía, siempre es eterna, siempre es absoluta y por eso es que no se le puede poner límites a su dominio. Ahora vamos a leer algunos textos. Yo voy a leer Salmo 135:6. Jimena, ayúdame por favor con Efesios 1:11. Fati, ayúdame con Mateo 10:15. Y yo leeré entonces Isaías 45:9. Entonces vamos al Salmo 135:6. Le voy a dar lectura. Salmo 135:6 dice así. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y quiero que noten el lenguaje tan intencional del salmista. Dios hace lo que quiere, no solamente en los cielos, porque eso es natural decir, ok, Dios hace lo que quiere en los cielos.
Eso es hasta algo lógico, pero no solamente en los cielos, en la tierra, es decir, en nuestro mundo, en los mares y aún dice en todos los abismos, en todo lugar, por muy recóndito, por muy alejado que esté, Dios gobierna y hace lo que quiere. Y obviamente esto es hermoso porque cuando una persona puede hacer lo que quiere, o un ser humano puede hacer lo que quiere, tenemos que cuidarnos de ese ser humano. Porque cuando una persona tiene poder y puede hacer lo que quiere, puede hacer cosas terribles. Y podemos hablar de Hitler, pero más propiamente lo podemos ver en una serie que estamos viendo, mi esposa y yo, Mentes Criminales. Cuando un asesino tiene en su control, ya sean personas, dinero, o cualquier otro factor que le dé cierto poder, entonces puede hacer lo que quiere y en un sentido y hace cosas normalmente horribles, ¿no? Y Mentes Criminales justamente se trata de estudiar estos casos. Ahora, cuando decimos que Dios hace todo lo que quiere, no tenemos que temer. ¿En qué sentido? No tenemos que temer a que Dios haga algo que nos dañe, haga algo que no sea santo, no sea puro. Porque como dijimos en otras clases, Dios es simple. No podemos dividir sus atributos, no podemos separar su santidad de su poder, no podemos separar su bondad de su soberanía. Su soberanía es bondadosa y su bondad es soberana. Su soberanía es llena de gracia y su gracia es soberana. Su santidad es soberana y la soberanía de Dios es santa. Lo que Dios es en un atributo lo es en el resto. No hay conflicto, no hay separación. Dios no está compuesto de partes. Dios es simple en ese sentido. Los atributos de Dios, como la soberanía, la santidad, el amor, la bondad, son descripciones de lo que Dios es. Y entonces, si Dios es santo, su soberanía es santa. Si Dios es bueno, su soberanía es buena. Y por eso es que no tenemos que temer a que Dios pueda hacer lo que Él quiere, porque todo lo que Él hace, naturalmente, por su esencia divina, va a ser bueno. Y eso es el consuelo del creyente. Entonces, vamos a Efesios capítulo 1 versículo 11. Adelante, Jime, ¿verdad? Te dije. Sí. Ujú. Dice, por medio de Cristo Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Ujú. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Ok, Jime, entonces mi pregunta para ti es, ¿quién te escogió? ¿Por qué tú eres cristiana? ¿Es porque un día te levantaste y dijiste, wow, me gustaría ser cristiana? Yo creo que debo decidir ser cristiana porque soy muy buena. Al final Dios me tiene que amar. ¿O por qué tú creíste? ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Por qué es que tú crees en Cristo o crees en Él? ¿Por qué Él nos eligió? ¿Por qué Él me eligió? Pues, ¿Por qué Él te eligió, Jime? Eso significa que antes tú de nacer, hija, antes tú de vivir, Dios te eligió. Y si lo leemos en el versículo 3 y 4, Él te eligió antes de la fundación del mundo, para que seas su hija amada. Igualmente, Fati. Dios nos eligió, a pesar, sí, a pesar de que sabe quiénes somos, sabe los errores que hemos cometido, los pecados en los que hemos caído, y Dios aún así nos escogió. Y no es porque nosotros decidimos creer o como algunos dicen, lo vimos esto en la presencia de Dios. Algunos dicen que Dios vio a aquellos que habrían de creer y entonces los eligió. Entonces la base de la elección no es la soberanía de Dios, sino la fe en la persona, pero no es cierto. En las escrituras repetidamente, especialmente en el capítulo 1 de Efesios, podemos ver que la fe es un producto de la elección. Tenemos fe en Dios, confiamos en Cristo porque fuimos escogidos de antemano antes de la fundación del mundo. Porque Dios es soberano. Él puede escoger a personas como nosotros y mostrar su misericordia. Pero Dios también puede usar a personas como Faraón para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y nadie le tiene que reclamar a Dios porque Él es soberano, porque Él es el rey. Sería algo tonto decir, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Por qué sería algo tonto? ¿Por qué?
¿Quién le reclama a un rey tan bondadoso la salvación que él nos ha otorgado en Cristo? Más bien lo debemos alabar por ese regalo tan hermoso de su amor salvador y soberano. Ahora vamos a esta verdad que se encuentra en Mateo 20:15. Por favor, Fati, ¿nos podrías ayudar a leerlo? ¿Estás por ahí? Sí, yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Mm. Aquí esto está interesante esto porque quien está hablando es Jesús. Y si Jesús puede hacer lo que él quiera, es porque él es Dios. Es porque él es Dios. Y por eso es que Dios pueda, y conforme a lo que leímos anteriormente en el Salmo, Dios puede hacer lo que quiera. Y Jesús es Dios, por eso podía hacer lo que quiera. Pero siempre nuevamente recordemos que lo que él hace es bueno, es santo, es perfecto. Y obviamente esto suena muy fácil decirlo. El problema surge cuando estamos viviendo una circunstancia complicada. Ahí es cuando nos cuesta creer realmente esto. Es ahí cuando nos cuesta realmente creer estas verdades que estamos leyendo. Porque podemos decir hoy, sí, Dios, todo lo que hace es bueno, es sabio. Eso hay que creerlo cuando estamos padeciendo cierto conflicto, cierto dolor, cierta enfermedad. Y creer y refugiarnos en la realidad que Dios es el que gobierna, eso nos mantiene, eso realmente nos da esperanza. Así que ahora vamos a Isaías 45:9. Gracias, Jimmy y Fati. Fíjense lo que es Isaías 49, 45:9. Hay del que pleitea o pelea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tú, obra, no tienes manos? Hay de aquel que pleita con Dios y que le dice, Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? ¿Por qué actúas de esta manera? Dice, ay de esa persona arrogante que se pone delante de Dios y le reclama. Porque nuevamente esta persona arrogante no cree realmente en la soberanía de Dios. O si cree, resignado, no creen que esa soberanía de Dios es buena, es bondadosa. Pero la realidad es que en todo el gobierno de Dios, dice Calvino, Él dirige todo para su insondable sabiduría y lo dispone para su propio fin. Esa es la verdad. Hay cosas que no podemos conciliar que estamos viviendo. Porque no nos gustan, porque no son incómodas y es muy natural que ante la incomodidad o ante el conflicto, dolor, circunstancia, nos quejemos delante de Dios pensando, se me hace que Dios ha fallado aquí, se me hace que Dios se le salió esto de las manos. Y creo que no hay mejor ejemplo en el Antiguo Testamento que la vida de José. José tenía un gran destino para la gloria de Dios. Pero, sin embargo, ese destino no se ve tan claro, no se ve tan nítido, no se ve tan bondadoso, no se ve tan próspero, no se ve tan prometedor. Sin embargo, cuando José es vendido por sus hermanos y conocemos la historia, es enviado a la cárcel por el engaño de la esposa de Potifar, es mantenido ahí. Sin embargo, él teme al Señor todo este tiempo. Y entonces, este hombre que soñaba con que sus hermanos se le rendían homenaje, sus padres, todo este niño, este joven que tenía grandes expectativas, grandes sueños, de repente todo su mundo se le viene abajo. Y claro, yo hubiera preguntado, Señor, pero si yo pensé que eran de parte de ti estos sueños y visiones. Y entonces sucede la gran hambruna de Egipto. Y sus hermanos van para Egipto para pedir recursos, comprar provisiones. Y es entonces que en una larga narración por fin se les revela a José y les dice que él era su hermano. Ellos no sabían dónde meter su cabeza, empezaron a mentir para decir, no nos vaya a matar por lo que le hicimos, porque lo vendimos. Pero fíjense lo que dice Génesis, capítulo 50, versículo 19.
Génesis 50:19. Ellos mientras estaban temerosos, entonces les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Me encanta su respuesta. Ellos estaban temerosos porque los podría matar, pero José dice: ¿quién yo soy para matarles? Y constantemente Génesis nos recuerda que José era un hombre temeroso de Dios. Así que dice: ¿quién soy yo para quitarles lo que Dios solamente puede quitar? ¿Qué me ha nombrado a mí Dios y soberano para reinar aún sobre sus vidas? Continúa diciendo el versículo 20 que me encanta. Este texto me quiebra la cabeza, me hace adorar al Señor. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No sé, Jime, si nos puedes ayudar con la NTV, la versión que tienes, hija, leer el versículo 20 de Génesis 50. Vamos a leer de 19 y 20, a ver cómo lo dice la NTV. ¿Nos puedes ayudar cuando lo tengas? Sí, es Génesis 20. 50, perdón. Ah, Génesis 50, versículos 19 y 20. ok. Sí, dice, pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes me propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Perfecto, muchas gracias, hija. Este texto es maravilloso y esta traducción es buenísima. Dios lo dispuso todo para un propósito. ¿Cuál era el propósito mayor? ¿Por qué Dios permite que haya una larga narración para dedicarnos a la vida de José? ¿No se ha preguntado eso? Que termina la vida de Jacob en un sentido ahí estableciéndose, sin embargo, de repente empieza la narración de José y ocupa una gran parte de la última faceta de Génesis. ¿Por qué? Porque Dios tiene un fin. El Dios soberano, cuya soberanía es absoluta, tiene un propósito y es cuidar a la descendencia de la cual nacería el Mesías, el futuro rey. Y es por eso que deja a José con vida, porque si José no estuviera con vida y no hubiera sido sabio al cuidar los recursos de Egipto, probablemente Jacob, sus hermanos y por lo tanto la de simiente de la mujer del que habría venir el Mesías, de acuerdo a Génesis 3:15, que desde la simiente de la mujer nacería alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Si no hubiese sido por que Dios guardó a José y a su familia, es que no, quizá el plan de Dios no se hubiera cumplido, pero eso solamente es un quizá, porque su soberanía es absoluta, su plan se debe de cumplir. Ante las amenazas, ante la hambruna, ante el faraón, ante Namán, que quiso también destruir al pueblo de Israel, Dios es soberano absolutamente. Y lo podemos ver evidentemente en estos textos. Antes de pasar al número 3, ¿hay preguntas sobre la característica 2 de la soberanía absoluta de Dios? No, Muy bien, gracias. Y vamos a la tercera, que es que la soberanía de Dios es total. Quiero aquí que enfaticen esta palabra, es inmutable. Y nuevamente, cuando decimos que Dios es simple, nos referimos a que Dios no cambia, que Dios no puede ser partido, no puede ser vamos a llamarle así, separado en sus atributos. Lo que Dios es en un atributo lo es en todos los demás. Y si Dios no cambia, entonces su soberanía de Dios no cambia. No puede ser más soberano hoy de lo que fue ayer. No podría perder su soberanía mañana de la que tiene hoy porque su ser no cambia. En este sentido, los teólogos le han llamado a Dios como el acto puro. No hay una potencia pasiva en Dios, no hay actualización en Dios, no hay cambio en Dios. Y por lo tanto, su soberanía es inmutable y por ende nada puede ser ignorado ni rechazado si Dios lo manda. Esto significa que todo está sometido a Dios. Todo. Y un día este reino será completado cuando Cristo venga por segunda vez. Como bien dijo J. I. Packer,
El dominio de Dios es total. Su voluntad es la que decide y lleva a cabo todo cuanto decide. Y nadie puede detener su mano ni frustrar sus planes. Esto me encanta. La voluntad de Dios, la soberanía de Dios, el dominio de Dios es algo total. Y al final lo que se cumple es su voluntad, no la nuestra, no la de Satanás, la de Dios. Nuevamente, eso suena padrísimo decirlo. Otra cosa es aceptarlo, vivirlo y consolarnos en ello. Pero la realidad es que sí, ya sea si eres cristiano o no eres cristiano, cual sea tu estado espiritual, Dios gobierna. El gobierno de Dios no depende de ti. El gobierno de Dios tampoco depende de mí ni de nadie, ni de los poderosos de la tierra. Su voluntad es al final la que decide todas las cosas. Vamos a ver un ejemplo más adelante, que es justo este. En el plan de redención brilla en su máximo esplendor la soberanía de Dios. ¿Qué es esto del plan de redención? En las Escrituras tenemos 4 capítulos importantes en la historia. Tenemos la creación. Dios crea todo bueno, Dios ve lo que hace y dice, esto es bueno en gran manera. Sin embargo, a pesar de esa bondad, el hombre cae y decide ser autónomo, decide escuchar a la serpiente y no escuchar a Dios que le dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, todas las cosas después de la caída no son como deberían de ser. Nuestra relación con Dios quedó rota, nuestra relación con los demás quedó estropeada, la relación con nosotros mismos quedó confusa y la relación con la creación quedó destruida y quedó afectada grandemente. Por eso es que ya iba a producir la tierra cardos y espinos, por eso es que hay desastres naturales, etcétera, muerte, todo esto. Número 3, a pesar de eso, parece que todo está perdido, pero Dios hace una promesa de redención. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y poco a poco, mientras avanzamos a en las escrituras, podemos ver cómo se va cumpliendo cada vez más esta redención hasta que llega Cristo Jesús. Y el último capítulo en esta historia, por así decirlo, es la restauración, cuando Cristo venga por segunda vez y entonces consuma su plan. Estos son los 4 capítulos en los que los pensadores cristianos han usualmente dividido la historia bíblica, o este es un gran, vamos a llamarlo un framework, es una, es como, ¿cómo llamarlo? Es como este marco de referencia, este marco en que engloba toda la historia. Entonces, desde la creación, Dios creó todo bueno, la caída estropeó las cosas, sin embargo, Dios tiene un plan de redención, Dios debería haber matado para siempre, aniquilado a la humanidad, pero Dios da una promesa de redención y Él restaurará todas las cosas. ¿Y por qué digo que en el plan de redención brilla en su máximo esplendor esa soberanía? Porque nuevamente, Adán y Eva caen en pecado. Yo les pregunto algo, Jime, Fati, ¿ustedes creen que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar? ¿O le tomó por sorpresa a Dios? No, yo creo que sí sabía. ¿Y tú crees que dijo, chin, qué vamos a hacer? No, ¿Por no, qué? no. ¿Mandé? Ah, no, no creo que. No, ¿verdad? Porque entonces obviamente eso sería humanizar a Dios, decir, es que Dios es como nosotros, que tiene que hacer un plan B o tiene que por ahí arreglárselas. No, Dios tiene un plan eterno en Cristo Jesús. Pero hay muchos textos, pero un texto que me llama mucho la atención es Hechos 4:27. Lo voy a leer en la NTV, me gustó más la versión que leíste hace rato, Jime, perdón. Pero fíjense lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 27. Me encanta. Vamos al versículo 24, después de que Pedro y Juan están ante el concilio.
regresan libres con la congregación. Y fíjense lo que es el versículo 23, vamos a leer desde el 23. Dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes y los principales ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, y aquí está la palabra, oh Señor soberano. Y aquí está la explicación del por qué dicen esto. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo. Y entonces va a citar el Salmo capítulo 2. ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? Dice el texto. ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Está citando aquí el Antiguo Testamento en la versión griega, la Septuaginta. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Versículo 27. Y esto, pongan atención en este texto. De hecho, ¿esto qué ha ocurrido? De que las personas se han juntado en contra de Jesús. De hecho, ha ocurrido en esta misma ciudad, pues Herodes, Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo a tu voluntad o con tu voluntad. Esto es increíble. Ellos se reunieron en contra de Jesús. Ellos planearon un complot contra Jesús. Pero dice Pedro, no, esto realmente estaba en tu plan perfecto. Así como José, parece que todo estaba en contra, parece que todo estaba roto, perdido. Dios tenía un plan, Dios había orquestado un plan. De la misma manera, pudiéramos pensar que el sacrificio de Cristo fue una derrota, que la cruz fue un golpe letal en contra de Jesús por parte de Satanás, pero aún Dios está en control de todo esto que está aconteciendo en Jerusalén y lo que ellos hicieron, al final, aunque ellos son responsables por su pecado, a Dios no lo tomó por sorpresa. Todo estaba hecho para que se cumpliera la voluntad perfecta del Señor. ¿Se dan cuenta cómo la soberanía de Dios puede verse en la redención? En Cristo Jesús, el Rey que está sentado en los cielos, el Rey que es absoluto, glorioso, santo, maravilloso, tiene que descender esta tierra pecadora. Ese rey soberano tiene que recibir la burla de los hombres, el escarnio, las burlas, el menosprecio, la soledad, las lágrimas, la sangre, la tristeza, la cruz para redimirnos. Pero no fue algo espontáneo, fue un plan perfecto, que lo podemos ver en todas las escrituras. De tal manera que desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, todo esto apunta al nuevo pacto en Cristo Jesús. Adán no es el primer y el mejor Adán. Más bien es el primer, pero no el mejor Adán. Noé no es aquel que salva realmente a la humanidad. Abraham es el padre de la fe, pero en él no se cumplen las promesas. A él se le prometen las promesas que ya habían sido prometidas, sobre todo en Génesis 3:15, como dijimos, que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. ¿Es Moisés el que introduce realmente el reposo al pueblo de Dios? No es así, ni siquiera Josué. ¿Es David el rey absoluto y soberano, quien establece el reino de Dios completamente? No. Adán, Noé, Abraham, Moisés, todos son tipos de Cristo. Un tipo es una figura que nos apunta a algo más. Déjenme ponerles un ejemplo. Tengo una moto, una Guzzi. Esta moto es un tipo o una moto a tamaño escala
de una moto que es real, de la realidad. De la misma manera, todos estos personajes importantes, históricos, que realmente vivieron, solamente eran señaladores, que aunque tuvieron un propósito en la época en que Dios lo levantó, ellos apuntaban a un más grande libertador, a un mejor salvador, a un mejor rey, que es Cristo Jesús. Y entonces toda la narración que tenemos desde las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas estas están apuntando hacia el verdadero rey que establece el reino de Dios, es decir, Cristo Jesús. A eso, hermanos, apunta la realidad de la soberanía de Dios. Dios está en absoluto control y el Dios que gobierna es el Dios que establece su reino a través de Cristo. Ese es el panorama que podemos ver de cómo Dios está en control. En el Antiguo Testamento vemos lo siguiente. Vemos el patrón del reino, Dios quiere reinar en esta creación, el hombre cae en pecado, sin embargo Dios promete que se levantaría alguien que reinaría y hay un reino parcial en Israel, pero es un reino parcial. Solamente era una probadita, por así decirlo, pero Israel no puede traer el reino de Dios porque es un pueblo incrédulo y pecador como nosotros. Sin embargo, en los profetas podemos ver cómo crece este anhelo porque venga un verdadero y mejor rey que es Jesús. Cuando viene, este reino es presente e inaugurado. Después de que Cristo viene, muere, resucita, ahora el reino es proclamado por los discípulos y por todos los que creemos en él. Y un día el reino será consumado, perfeccionado, cuando Cristo venga por segunda vez. Me gusta mucho cómo resume la historia de la Biblia Stephen Debster en uno de sus libros más nuevos, o el más nuevo, El Retorno del Reino. Él dice lo siguiente. La historia bíblica comienza con la creación del universo por un rey soberano que crea a los seres humanos para que sean vicerregentes de su creación y tengan dominio sobre el mundo, para que lo sometan de tal manera que su obra traiga gloria a su soberano. Son representantes reales llamados como portadores de la imagen de Dios a extender el gobierno divino en su vasta creación, a tener dominio sobre ella para la gloria de Dios, o para usar otra imagen, deben ser sacerdotes que dirigen la creación de la congregación de la creación en un gran canto a su creador. Ese fue el propósito inicial. Sin embargo, Adán y Eva no lo pudieron cumplir. Israel no lo pudo cumplir. Los reyes del Antiguo Testamento no lo pudieron cumplir. El único que cumple ese pacto perfecto, ese reino perfecto, es Cristo Jesús. Él es el Rey perfecto. Y su muerte, vida, resurrección, todo lo que sucede básicamente es para expresar, para hacer realidad que la soberanía de Dios no solamente es una idea abstracta, es una realidad que ha transformado para siempre nuestras vidas. Me gustaría terminar con estas frases. En primer lugar, Juan Calvino dice, ¿qué implicaciones? Vamos a responder a justamente esta pregunta. ¿Y todo esto en qué nos afecta? ¿Todo esto en qué nos afecta? Fíjense lo que hay en un libro que estaba leyendo recientemente. Dice Early Ellis, que fue un profesor del Southern Baptist Theological Seminary. Él dice, en una visión teísta de la historia, la soberanía divina y la libertad y la responsabilidad humanas operan como un concurso en el que ninguno es sacrificado ni se conforma a la fuerza con el otro. Una actitud cristiana adecuada hacia la historia afirma la revelación bíblica de que ambos son verdaderos y que aquí, como en otros asuntos, la realidad trasciende el razonamiento autónomo. Esto es importante que podamos entenderlo porque cuando hablamos de la soberanía de Dios podemos pensar que está en contradicción con nuestra responsabilidad. Es decir, si Dios es rey, ¿por qué oro? Si Dios es soberano, ¿por qué entonces voy a la iglesia? Si Dios es soberano, ¿por qué trabajo? Porque la realidad de las escrituras es que aunque Dios es soberano, nosotros también tenemos responsabilidades delante de Dios, delante de las personas. Y no hay conflicto. Las escrituras no nos dan una respuesta muy amplia ante la reconciliación de estas realidades, sin embargo, establecen la realidad de que Dios es soberano y tú y yo somos responsables, así como lo fue Poncio Pilato, Herodes y los judíos que entraron a Jesús, aunque Dios estaba en control de eso, aún ellos son responsables por su pecado. Así que la responsabilidad humana y la soberanía de Dios son una realidad. Ahora, esto debe de consolarnos, por eso dice Juan Calvino, cuando grandes nubarrones negros tapan el cielo y empiezan a soplar la tormenta,
cuando no hay más que oscuridad ante nuestros ojos y ruido de truenos ante nuestros oídos, hasta el punto de aplastarnos de miedo, nos parece que todo está desordenado y confuso. Pero, y aquí viene este gran pero en el cielo todo está tranquilo y en calma. Es decir, aunque para nosotros las circunstancias que estamos viviendo nos sobrepasan, son letales, son aplastantes. Sin embargo, la realidad es que el cielo gobierna y el cielo está tranquilo. Dios es soberano. Aunque para nosotros las circunstancias no sean comprensibles y mucho menos gratas, Dios tiene el control perfecto. Y una historia que nos muestra de una manera muy conmovedora es la vida de Horacio Spafford y este himno, It is well with my soul, todo está bien con mi alma, o como le llamamos en español, estoy bien con mi Dios o alcance salvación. Yo creo, no lo voy a cantar porque honestamente no quisieran que cantara, de verdad, no quisiera. Pero la realidad de este himno es que se escribe en un momento de dolor profundo, que yo honestamente si lo hubiera pasado no sé si hubiera soportado el peso. Pero Horacio Spafford pierde todo en el gran incendio de Chicago en el 1871, en donde gran parte de Chicago fue abrazado por un gran incendio. Y Horacio Spafford pierde varias propiedades. En 1873 su familia se embarca para Inglaterra, donde mueren sus cuatro hijas en el hundimiento del barco donde viajaban, pero su esposa permanece con vida, ¿no? Sobrevive. Entonces le manda un telegrama y le dice, estoy bien, gracias a Dios, y aunque ella reconoce que sus hijas han muerto. Y Horacio, obviamente, entristecido, y de hecho había muerto uno de sus hijos en el 1870 y ahora mueren sus cuatro hijas. No sé qué hubiera pasado conmigo. Y entonces regresa para con su esposa, encontrarse con su esposa a Inglaterra. Y mientras está en el barco, el capitán le dice, mire, por aquí se hundió el barco donde sus hijas estaban. Y él entonces escribe, se cuenta en este lapso, en este tiempo, este himno, estoy bien con mi Dios. Esto refleja no solamente un hombre que tiene ciertas ideas sobre Dios en su mente, es alguien que cree realmente la soberanía de Dios. No solamente está de acuerdo con las declaraciones que el día de hoy hemos hecho, era un hombre que vivía esa realidad. Era un hombre que realmente estaba experimentando la realidad absoluta de que el cielo gobierna, aun en las circunstancias más complicadas. ¿Cómo lo sabemos? Me gustaría terminar con Romanos 8. Es un texto maravilloso, pero todo Romanos 8. Pero el versículo 32 es el que parte mi corazón a la mitad. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo voy a leer otra vez. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios nos entregó lo más hermoso, lo más preciado, que es a su propio Hijo. Si Dios ya lidió con nuestro mayor problema, que es el pecado, ¿acaso Dios no puede controlar las circunstancias menores en comparación con la ofensa que hemos hecho delante de él al pecar? Sin embargo, Dios se encargó y nos entregó a su Hijo, el que no escatimó a su propio Hijo. ¿Acaso Dios no nos dará junto con él todas las cosas que necesitamos? Dice Pablo. La prueba de que Dios está en control es que envió a su Hijo, nacido de una mujer, para morir por nosotros y perdonarnos de nuestros pecados. Gloria sea a nuestro Señor soberano. Jimena, ¿nos puedes ayudar a cerrar con una oración, por favor? Em, Jimé se fue a una clase, pero Ok, Pati, ¿nos puedes ayudar tú, por favor? Gracias. Señor Jesús, gracias porque nos permitiste estar aquí Gracias. y porque nos permitiste poder aprender un poco más de ti. Te Gracias. pido que seas tú en medio de este día y te lo entregamos en tus manos. En el Sí, nombre sí. de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hija, por esa oración. Entonces, bueno, estamos despedidos. Nos vemos primero Dios la próxima semana.
Que tengan una excelente tarde, que el Señor les bendiga. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye.